Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer video sobre la civilización romana. En este video nos vamos a encargar de ver a fondo las características más importantes que tiene el imperio. Para eso voy a ir a buscar mi línea del tiempo. Estamos en la última parte. En los videos anteriores vimos la monarquía con sus características, luego la república y ahora vamos al imperio. El imperio a su vez está dividido en tres etapas. Para empezar, comenzó en el año 27 a.C. y termina en el año 476 después de Cristo. Y tiene tres etapas. Una etapa del Alto Imperio, una etapa que se llama la etapa de las anarquías y una etapa del Bajo Imperio. Dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Una la vamos a ver más adelante, que es esta que tiene una línea verde, y otra es esta separación entre antes de Cristo y después de Cristo que se da durante la etapa del Imperio Romano. Súper importante, y en eso nos vamos a detener en el cuarto y último video que vamos a tener de esta colección de videos sobre la civilización romana, en donde vamos a hablar sobre el inicio del cristianismo. Habiendo dejado mi línea del tiempo, vamos a comenzar con las partes del Imperio Romano. Alto Imperio Romano, del 27 al 235 después de Cristo. Anarquías militares, del 235 al 285 después de Cristo. Y Bajo Imperio Romano, del 285 al 476 después de Cristo. ¿Cuáles son las características más importantes del Alto Imperio Romano? Lo más importante es que la autoridad máxima, indiscutible, que tiene el poder absoluto, es el emperador. Pero no es como un rey que por ahí estaba coartado por el Consejo de Ancianos, por alguna asamblea. No. El emperador era absoluto. A veces se lo llegaba a confundir con un dios. A confundir. No era un dios. Pero tenía una autoridad suprema. Por otro lado, el Senado siguió existiendo, pero ya no tenía poder, sino que era más que nada para mantener la figura del Senado, que había sido tan importante a lo largo de la historia romana, pero ya no tenía poder. Volvemos a reiterar esto porque es la principal característica. Si alguien les pregunta cuál es la principal característica del Imperio Romano en la etapa del Alto Imperio, es la concentración del poder en las manos de una persona de manera absoluta, es decir, que nadie lo cuestionaba. Por otro lado tenemos la expansión. En el mapa que vamos a ver a continuación, vamos a poder ver la expansión total del imperio. Realmente es uno de los imperios que más territorio ha abarcado a lo largo de la historia. Toca muchos países actuales. Francia, llega a tocar una partecita de Inglaterra, toca España, toca una parte de África, toca lo que hoy actualmente es Turquía, entonces Grecia. Son muchos países y más que no estoy nombrando que toca y que logró controlar y dominar este imperio. Para proteger esta frontera, ustedes imagínense una persona a cargo de semejante territorio. ¿Cómo hacía? Bueno, empezaron a poner campamentos militares permanentes en las fronteras. La parte económica, como habíamos visto anteriormente, empezaron a aprovechar los recursos de cada zona, entonces realmente tenían recursos de todo tipo y color, porque cada zona que conquistaban tenían algo para aportar. Ya sea hombres que se transformaban en esclavos, ya sea oro, plata, alimentos, diversos recursos que todos eran útiles y todos transformaban a Roma en una ciudad importante, bella, imponente, en la que aún hoy podemos ver esos vestigios. ¿Cómo se unificó el imperio? Los romanos fueron muy inteligentes. No es que iban conquistando territorios y les dejaban sus costumbres, sus tradiciones. No. Ellos unificaron el imperio a través de tres cosas. Primero, se utilizó la misma moneda en todo el imperio. Esto
hacía mucho más fácil el comercio, porque todos tenían la misma moneda. El mismo idioma, el latín. Todos hablaban latín en todo el imperio. Y por último, la misma cultura. Se transmitió la cultura romana a toda la zona. Bien, esta es la época de apogeo, la época de gloria, la época en donde tenemos muchos emperadores, como por ejemplo Nerón, la dinastía Flavia, entre otros tantos que vamos a ver. Y en cada uno de estos emperadores aporta algo. Algunos tienen algunas características más déspotas, que significan que el poder no los vuelve locos, como es el caso de Nerón, y otros, en cambio, tienen características mucho mejores que transforman la ciudad en una ciudad maravillosa. ¿Qué pasa? Después de la etapa del Alto Imperio, viene la etapa de la anarquía militar, que se produce en el siglo III después de Cristo. El hecho es la anarquía militar. La causa es, ¿vieron que yo les conté recién que habían unas legiones fronterizas que estaban de manera permanente? Bueno, estas legiones comenzaron a aclamar a uno de sus jefes como emperador. Entonces había emperadores en todos lados. Esto produjo que se empezara, ¿a quién le hacíamos caso? ¿Al emperador que estaba en Roma? ¿Al emperador que nosotros teníamos en nuestra frontera? Entonces se produce una anarquía, es decir, no hay una autoridad fija a la cual obedecer, porque empiezan a haber emperadores en todos lados. Esto va a provocar saqueos, problemas económicos, inseguridad, paralización del comercio y de la producción, rebelión de esclavos. ¿Y cuál es la consecuencia de esta anarquía? Lo que se denomina la tetrarquía de Diocleciano. Resulta que hay un emperador que asume que es Diocleciano. Y él dice, bueno, ¿cómo vamos a solucionar este problema que estamos teniendo? Vamos a dividir este territorio enorme. Esta es la primera división. Ojo al piojo, primera división. Vamos a dividir este territorio enorme en dos partes. Una parte va a ser occidental y otra parte va a ser oriental. En cada una de esas partes va a haber un emperador que va a estar acompañado por una otra persona que lo va a ayudar a gobernar y a la cual llamaban César. ¿Hasta cuándo funcionó este sistema? Hasta que murió Diocleciano. Muere Diocleciano, vuelven las peleas. El hecho, vuelven las luchas de poder. ¿Por qué? Bueno, debido a la muerte de Diocleciano, que deja de funcionar el sistema que él había implementado, y hay luchas entre los emperadores que eran elegidos simultáneamente por sus legionarios, lo mismo que habíamos visto anteriormente. Se vuelve a repetir la misma situación. Por eso a este periodo se lo llama periodo de anarquías. Resulta que hay otro personaje llamado Constantino el Grande que va a ganar a todos estos emperadores que empiezan a elegirse simultáneamente, va a tener el poder en sus manos y va a unificar el imperio en primera instancia. Ya no va a haber una parte oriental y otra parte occidental, y va a pasar la capital de Roma a Bizancio, a la cual comienza a llamar Constantinopla, es decir, la ciudad de Constantino, que actualmente está en Turquía. Esta es la parte de la anarquía militar. Ahora vamos a pasar a la parte de la nueva división que se da en el imperio, que es la segunda división, y por último a la parte de la decadencia. Esta es la última parte. Nosotros recién vimos las características que tenía el Alto Imperio, las características que tenía la etapa de las anarquías, que termina con el intento de Diocleciano por ordenar un poco lo que estaba pasando, formando esa tetrarquía y haciendo esa primera división del imperio. Pero como vimos, los problemas continuaron. A la muerte de Diocleciano siguieron las luchas, siguió la anarquía y tomó el poder Constantino, quien volvió a unificar el imperio y pasó la capital de Roma a Bizancio y le cambió el nombre por Constantinopla, que habíamos dicho que era ciudad de Constantino. Y después tenemos todo
todo esto va pasando durante el Bajo Imperio Romano. Algo muy importante que tenemos que aclarar. Ahora viene la segunda división del imperio y esta es la definitiva. En el año 395 después de Cristo, que es lo que yo tengo acá marcadito en verde para que ustedes lo puedan ver, casi cerquita de la caída total del imperio, se produce la división definitiva. Se va a tener una parte occidental y una parte oriental, y cada una va a seguir su camino. ¿Quién hace esto? El emperador Teodosio. En primera instancia lo divide entre sus dos hijos. A Honorio le da el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma, y a Arcadio le da el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla. Pero estos dos imperios van a seguir su camino por separado. Cada uno va a ser, podríamos decir en un lenguaje coloquial, la suya. Viene un periodo de decadencia para el Imperio Romano de Occidente. Las causas: problemas militares, siguen habiendo problemas militares. Hay malas cosechas, esto provoca hambrunas, rebeliones, distintos problemas en donde internamente el imperio no se puede controlar. Los emperadores no pueden controlar el imperio. Y aparecen unos invasores externos, que son los que se llaman en historia las invasiones bárbaras. Vienen unos grupos desde la zona asiática e invaden el imperio. Esto va a provocar la caída del Imperio Romano de Occidente, teniendo como último emperador a Rómulo Augusto. Posteriormente, ¿cuál va a ser la consecuencia de la caída del Imperio Romano de Occidente? Que va a haber un nuevo mapa. Es decir, si en esa época hubiera habido un mapa como el que tenemos hoy, en vez de ver un gran imperio, el de Occidente y el de Oriente, hubiéramos visto un montón de reinos que se empiezan a formar, que se llaman reinos germánicos romanos, y el Imperio de Oriente, que se mantiene en pie. En la próxima saga de videos vamos a detenernos en estos invasores, quiénes eran, qué reino formaron y cómo se fue gestando la próxima etapa, que ya no va a ser en la antigüedad, sino que va a ser en la Edad Media. Este es el final de las 3 etapas. Nos queda un video más relacionado con la civilización romana, que es el de la cultura, así que los espero en ese video para terminar con estos 4 videos relacionados con los romanos. Gracias por vernos.